Buen día, profe, ¿qué tal? Todo Buen día, bien, profe. con un poco de frío, ¿verdad? Sí, hace mucho frío. ¿Quiénes tienen hoy a cargo la presentación de hoy? Nosotros, profe. ¿Puedo proyectar nomás? Y vamos a mirarle al doctor Ramírez. Doctor Ramírez, ¿ya estás conectado? Espera, que un ratito. Todo el rato ya va a aparecer. Vamos a esperarle 3 minutos mientras ustedes ponen a punto, ¿sí? ¿Ok? Dale, profe. Ya pueden empezar, ¿eh? Ya pueden empezar. ¿Se ve? Sí, fármacos para la psicosis y manía, dice. Y se puede ampliar eso. Bueno. Ok. Buenos días, profesores y compañeros. Nosotros hoy les vamos a hablar sobre los fármacos para la psicosis y la manía. Yo soy Yanni Barreto y voy a comenzar hablando sobre el tratamiento de la psicosis. La psicosis es un síntoma de las enfermedades mentales que se caracterizan por la sensación de realidad distorsionada o inexistente. Los trastornos psicóticos pueden tener diversas etiologías. Algunos de estos trastornos más comunes son, por ejemplo, el trastorno del estado de ánimo, depresión mayor o manía con características psicóticas, psicosis inducida por sustancias, demencia con características psicóticas, delirio con características psicóticas, trastorno psicótico breve, trastorno delirante, trastorno esquizoafectivo y la esquizofrenia. Esta última es el trastorno prototípico para comprender los fenómenos que suceden en la psicosis y tiene una prevalencia mundial del 1%. Los síntomas en los trastornos psicóticos pueden ser positivos, como por ejemplo las alucinaciones, delirios, habla desorganizada, comportamiento desorganizado o agitado. También síntomas negativos como la apatía, la abulia, que sería desinterés, y la alogia, que sería el empobrecimiento de pensamientos y lenguaje. También hay déficits cognitivos con alteración de la memoria operacional o a corto plazo, alteración de la atención, alteración de la capacidad ejecutiva o planificadora y alteración de la velocidad del procesamiento. También encontramos síntomas afectivos como la ansiedad, depresión y hostilidad o agresión. Para comprender tanto los trastornos psicóticos como el tratamiento debemos hablar de los receptores que se encuentran implicados. La etiología común de los trastornos psicóticos es la neurotransmisión dopaminérgica excesiva en la vía de la dopamina mesolímbica. Como podemos observar en la imagen, en la neurona dopaminérgica, donde se secreta la dopamina, este tiene
tiene acciones en los receptores postsinápticos y presinápticos. Por ejemplo, los receptores D2, D3 y D4 están unidas a proteínas inhibitorias, entonces la estimulación de estos receptores hace que disminuya el AMP cíclico y también pueden activar canales de potasio, con lo cual lleva a la hiperpolarización de la célula. Los receptores D1 y D5, sin embargo, estimulan el AMP cíclico. Básicamente lo que hacen los antipsicóticos es actuar a nivel de estos receptores, tanto para disminuir el nivel de AMP cíclico como de calcio. Y algunos estimulantes, por ejemplo, pueden actuar a nivel de el canal que es para la reabsorción de la dopamina, haciendo que esté por más tiempo en el espacio sináptico. También se vio que en los trastornos psicóticos están implicados los receptores de serotonina, como por ejemplo el 5-HT1 que se encuentra tanto en la neurona presináptica como postsináptica, donde en la postsináptica actúa para la hiperpolarización y reducción de la actividad neuronal. Por ende, se necesitan fármacos agonistas para tratar los trastornos psicóticos. También encontramos los receptores 5-HT2A, que lo que hace es favorecer la acción de 2, y entonces los antagonistas de estos reducen la necesidad de producir un intenso bloqueo de 2, que como vamos a ver más adelante, producen unos síntomas secundarios. También se vio que la hipofunción glutamatérgica está implicada en estos trastornos, puesto que hace que aumente los niveles de dopamina. Para el tratamiento antipsicótico, esto se puede dividir en lo que es a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo se da cuando los síntomas son transitorios, y entonces los medicamentos se administran durante y poco después de la exacerbación de los síntomas. Algunos de los trastornos donde se utiliza esto serían el delirio, la demencia, el trastorno depresivo mayor o manía con características psicóticas, psicosis inducidas por sustancias o trastorno psicótico breve. En los pacientes bipolares se puede utilizar el tratamiento extendido durante meses, y también se puede utilizar esta medicación para los síntomas psicóticos crónicos en pacientes con demencia. Sin embargo, el tratamiento a largo plazo básicamente se utiliza para la disminución de los síntomas agudos y se utiliza en los trastornos delirantes, esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo o en la psicosis de la enfermedad de Parkinson. El tratamiento a corto plazo en el delirio, demencia y psicosis de la enfermedad de Parkinson necesita dosis bajas de medicación. La dosis para los pacientes con demencia suele ser un cuarto de la dosis para los pacientes con esquizofrenia adultos. La psicosis aguda presenta sus beneficios a los 60 a 120 minutos de que es administrado el fármaco. También se puede administrar intramuscularmente la ciprasidona o olanzapina en los pacientes agitados y mínimamente cooperativos. Y tenemos otros fármacos como la loxapina y pimavanserina, que es utilizado para la psicosis de la enfermedad de Parkinson. Para el tratamiento de la manía se utilizan los antipsicóticos atípicos y se pueden utilizar las dosis máximas en las primeras 24 a 72 horas, a excepción de la clozapina, iloperidona, brexpiprazol y lurasidona. También se utilizan para menor medida los antipsicóticos típicos, puesto que estos tienen riesgo de síntoma extrapiramidal. Esto se explicará mejor más adelante. Se da una mejora clínica en los primeros 7 días, pero se puede ya ver desde el día 2. También se utiliza aripiprazol oral y olanzapina como monoterapia para el trastorno bipolar. Pero la olanzapina ya se está disminuyendo su uso, puesto que tiene efectos metabólicos adversos, como por ejemplo el aumento de peso, hiperlipidemia e hiperglicemia. También se puede utilizar risperidona en forma inyectable de acción prolongada para el mantenimiento del trastorno bipolar tipo 1. En la depresión mayor se utilizan dosis inferiores a la media de antipsicóticos combinados con fármacos antidepresivos. No suelen necesitar un tratamiento extendido y el mecanismo de acción principal es un antagonismo 5-HT2C y un agonismo parcial dopaminérgico de 3. Se utilizan fármacos como la quetiapina en 300 mg día en la depresión bipolar, o también la lurasidona de 20 a 120 mg día. En la esquizofrenia, como mencioné anteriormente, generalmente se utiliza el tratamiento a largo plazo, pero también se utiliza a corto plazo para la reducción del comportamiento agitado, desorganizado u hostil. Entonces, en estas dosis agudas, generalmente son más altas que las que se necesitan para el mantenimiento. Y se utilizan antipsicóticos atípicos, puesto que tienen menos efectos secundarios neurológicos. El tratamiento a largo plazo, como bien mencioné, se utiliza en la esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y a veces en la manía y demencia, y se tratan de evitar efectos adversos.
Por ejemplo, la clozapina y olanzapina tienen mayor riesgo metabólico, por lo cual se utiliza como último recurso. Pueden requerirse semanas para lograr la respuesta máxima del fármaco, especialmente cuando hablamos de los síntomas negativos. También pueden haber recaídas psicóticas, y esto puede ser por el uso de sustancias, o por factores estresantes psicosociales, o por enfermedades refractarias inherentes. Y cuando hablamos de una enfermedad refractaria es porque hay falta de respuesta a dosis adecuadas de fármaco durante periodos adecuados de tratamiento. También puede ser por mala adherencia a la medicación, entonces en estos casos se usan medicamentos antipsicóticos en forma inyectables de acción prolongada que tienen diversas presentaciones, como por ejemplo ésteres de decanoato de flufenacina y haloperidol, o microesferas impregnadas de risperidona, formulaciones de palmitato de paliperidona a 1 y 3 meses, aripiprazol monohidrato, aripiprazol lauroxil y pamoato de olanzapina. Hola, buenos días profesores, buenos días compañeros. Yo soy Max Renuevo y voy a continuar la exposición hablando de la farmacología de los agentes antipsicóticos. Primero vamos a definir a los fármacos antipsicóticos. Bueno, los fármacos antipsicóticos son un grupo de fármacos utilizados en el tratamiento de la esquizofrenia y los trastornos psicóticos. Siguiente. Hablando de la química de los fármacos antipsicóticos, inicialmente fueron derivados de estructuras de fenotiazina o butirofenona, aunque actualmente los agentes antipsicóticos incluyen muchas estructuras químicas diferentes con variedad de actividades sobre receptores de neurotransmisores. Es por esta razón que la estructura química tiene menor importancia en la actualidad, haciendo los ensayos funcionales y de unión al receptor más relevantes clínicamente. El conocimiento detallado de las afinidades del receptor y el efecto funcional en los receptores, como saber si son antagonistas, agonistas parciales, inversos, completos, pueden proporcionar una visión importante de la terapéutica y efectos adversos de los agentes antipsicóticos. Siguiente. Los fármacos antipsicóticos se clasifican en típicos o de primera generación y atípicos o de segunda generación. Las diferencias están en la afinidad que poseen hacia los receptores, los efectos secundarios que ocasionan y su capacidad para controlar los síntomas negativos de la esquizofrenia. Los de primera generación actúan específicamente sobre receptores D2, pueden causar hiperprolactinemia, como se verá más adelante, tratan sobre todo los síntomas positivos y tienen alto potencial de causar efectos extrapiramidales. Los de segunda generación antagonizan poderosamente el receptor 5-HT2A y tienen menor afinidad por receptores D2. Debido a esto, poseen eficacia antipsicótica con menor potencial de efectos secundarios extrapiramidales. También controlan los síntomas positivos y negativos. Y en el caso de la clozapina, la eficacia clínica está limitada porque tiene efectos hematológicos y también incrementa el peso. Siguiente. En esta imagen tenemos la clasificación de los fármacos, tanto por la generación a la que pertenecen como por su estructura química. Entre las fenotiazinas encontramos la clorpromacina, entre las butirofenonas el haloperidol y el haloperidol decanoato, entre las benzamidas la sulpirida, y la clasificación de los fármacos de segunda generación está de acuerdo a su efecto sobre los receptores. Y por citar algunos tenemos la clozapina y el aripiprazol. Siguiente. Bueno, para hablar del mecanismo de acción, es preciso tratar de explicar la fisiopatología de la esquizofrenia, que es el trastorno prototípico de los trastornos psicóticos. Siguiente. Existen 4 vías dopaminérgicas, las cuales, como se ven en esta imagen, son la vía mesolímbica, que se encuentra hiperfuncionante en la esquizofrenia, como mencionó la compañera anteriormente, la vía mesocortical, que se encuentra hipofuncionante, y las vías nigroestriada y tubular infundibular, que participan en los efectos adversos de los fármacos. Siguiente. Los fármacos típicos poseen un efecto de manera que reducen la neurotransmisión dopaminérgica a través del bloqueo de los receptores D2. Dicho de otra manera, son antagonistas D2. En la esquizofrenia, los síntomas positivos están causados por una hiperfunción de la vía mesolímbica. Entonces, si bloqueamos los receptores D2 con fármacos antipsicóticos, los síntomas positivos mejoran. Sin embargo, estos fármacos bloquean todas las vías dopaminérgicas. El antagonismo de estos receptores en la vía nigroestriada producen los síntomas extrapiramidales. Al bloquear la vía tuberoinfundibular, ocasionamos hiperprolactinemia, porque la dopamina es un inhibidor de la secreción de prolactina, y bloquear esta vía impide a la dopamina cumplir su función. Sin embargo, como los síntomas negativos son causados por hipofunción de la vía mesocortical, el bloqueo de los receptores D2 no genera mayores cambios en estos síntomas. Siguiente. Otro mecanismo para modular el receptor D2 se logra a través del agonismo parcial D2. Esto se observa en los fármacos como aripiprazol, brexpiprazol y cariprazina.
El mecanismo de acción para los antipsicóticos agonistas parciales se basa en la actividad intrínseca de los receptores de dos. Una ventaja de estos fármacos es que requieren mayores niveles de ocupación de dos para producir síntomas extrapiramidales, mientras que los antipsicóticos típicos, el 78% de ocupación aumenta el riesgo. En estos fármacos se requiere entre el 80 a 95% de ocupación del receptor. Estos fármacos son moduladores de la dopamina. En zonas donde tenemos exceso de dopamina va a actuar como un antagonista, y en zonas donde hay reducción de la dopamina, como en la vía mesocortical, estimulará la sinapsis dopaminérgica. Siguiente. Los fármacos antipsicóticos atípicos poseen menor afinidad a los receptores de 2 y un antagonismo intenso a los receptores 5-HT2A. La serotonina modula la liberación de dopamina a través de heteroreceptores presinápticos en las neuronas dopaminérgicas. El aumento de la dopamina en el cuerpo estriado y la hipófisis compite entonces con el bloqueo de 2 e impide la aparición de síntomas extrapiramidales y también de hiperprolactinemia. Para los nuevos antipsicóticos se mantiene el antagonismo en los receptores de 2 en la vía mesolímbica, pero en la vía nigroestriada el bloqueo de 2 se compensa por el incremento de la liberación de dopamina. Esto debido al bloqueo de los receptores 5-HT2A. El antagonismo 5-HT contrarresta el déficit de dopamina a nivel mesocortical. Esto justifica una mejoría de los síntomas negativos como de los positivos. También impide el incremento de prolactina, como mencioné anteriormente, que es consecuencia del bloqueo dopaminérgico. Siguiente. Entonces, en resumen, todos los fármacos, a excepción de la pimavanserina, poseen actividad D2. Cumplen su función al ser antagonistas de 2 o agonistas parciales como el aripiprazol. Y también los fármacos de segunda generación actúan sobre receptores serotoninérgicos, como el 5-HT2A. Siguiente. Ocupación de receptor de dopamina. Ocupación de receptores de 2 en ganglios basales. Con el 60 a 75% hay eficacia antipsicótica. Con más del 78% hay riesgo de síntomas extrapiramidales. Todos los antipsicóticos atípicos en dosis bajas tienen mayor ocupación de receptores 5-HT2A y esto disminuye el riesgo de síntomas extrapiramidales. Y los niveles plasmáticos son los mejores predictores de ocupación de 2. Tolerancia y dependencia física. No son adictivos. La tolerancia a los efectos alfa-adrenérgicos, antihistamínicos y anticolinérgicos se consiguen en días o semanas. No se conoce pérdida de eficacia, pero sí supersensibilidad de receptor. Esto se conoce como receptores de 2 altos y están implicados en la base de la disinencia y la abstinencia. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de acné. La administración oral de los antipsicóticos tiene una absorción alta, sin embargo tienen poca absorción en la mucosa, a excepción de la acenapina, que esto se administra vía sublingual y tiene una biodisponibilidad del 35%. Los fármacos antipsicóticos son altamente lipofílicos y se acumulan en el cerebro, pulmón y otros tejidos. Están altamente ligados a proteínas, sobre todo a la glicoproteína ácida, y pueden desplazar medicamentos unidos a prealbúmina o albúmina. Ingresan a la circulación fetal y también a la leche materna. Y aunque algunos tengan vida media corta, pueden producir efectos biológicos en sus dosis únicas que persisten durante al menos 24 horas. Como se acumulan en tejidos, los inyectables de acción prolongada pueden detectarse varios meses después de la interrupción del fármaco. Voy a citar algunos ejemplos de cómo es el metabolismo de los antipsicóticos, tanto típicos como atípicos. Por ejemplo, tenemos el haloperidol, un antipsicótico típico que tiene una biodisponibilidad del 60% en un tiempo máximo de 2 a 6 horas y se metaboliza por el CYP2D6 y 3A4. La mayoría de los metabolitos son inactivos, excepto los que son reducidos. Su dosificación objetivo es de 5 a 20 nanogramos por mililitro, tiene un tiempo de vida media de 24 horas, pudiendo oscilar entre 12 a 36 horas. Algunos ejemplos de los atípicos son, por ejemplo, el aripiprazol, que tiene una biodisponibilidad del 87% en un tiempo máximo de 3 a 5 horas y es metabolizado por la CYP2D6 y 3A4 y produce un metabolito activo que es el dehidroaripiprazol. La vida media del aripiprazol es de 75 horas, sin embargo, el dehidroaripiprazol 94 horas. Otro ejemplo que tenemos es la acenapina, que como dije se administra vía sublingual y tiene una biodisponibilidad del 35%. Y vemos que si se administra vía oral, tiene una biodisponibilidad del 2%, puesto que tiene un efecto de primer paso de más del 98%. Por ende, casi no se encuentra disponible cuando es administrado de esta forma.
Es metabolizado principalmente por glucuronidación, también oxidación limitada a través de la CYP1A2 y en menor medida también por la CYP2D6 y 3A4, sin metabolitos activos. Y su tiempo de vida media es de 24 horas. Otro ejemplo que tenemos es la risperidona, cuya biodisponibilidad es de 66% cuando es metabolizado en la CYP2D6 en metabolizadores rápidos, en un tiempo máximo para la risperidona de 1 hora y para la 9-hidroxirrisperidona de 3 horas. Esta es la forma activa. También tiene un tiempo de vida media de 3 a 4 horas la risperidona y la 9-hidroxirrisperidona de 20 a 24 horas. Cuando son metabolizados por metabolizadores lentos, la vida media cambia y para la risperidona es de 20 horas y para la 9-hidroxirrisperidona va hasta 30 horas. Bueno, les voy a hablar un poco de los usos terapéuticos. Siguiente. Trastorno de la ansiedad. Los ensayos de doble ciego van demostrando la eficacia de la risperidona en el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. Para este trastorno de ansiedad generalizado se utiliza la quetiapina con o sin risperidona. Para el trastorno de Tourette, los medicamentos antipsicóticos tienen la capacidad de suprimir los tics. Eso es por la reducción de la neurotransmisión de D2 en los sitios de los ganglios basales. El que se utiliza para este trastorno es el aripiprazol. En el autismo, esta neuropatología se entiende de manera incompleta, pero en algunos pacientes se asocia con arrebatos explosivos de comportamiento y comportamientos agresivos. Para este caso se utiliza la risperidona y aripiprazol, que está asociado a irritabilidad en niños autistas y en adolescentes también. Y en los antieméticos, que pueden proteger contra náuseas y vómitos, que son inducidos por los agonistas dopaminérgicos como la apomorfina, y suele agregarse también las fenotiacinas antagonistas débiles sin actividad antipsicótica. Siguiente, por favor. Efectos adversos. Siguiente. Bueno, dentro de los efectos adversos tenemos los que están mediados por receptores D2 y tenemos la distonía aguda, que ocurre en las primeras horas y días del tratamiento y con mayor riesgo en pacientes más jóvenes. Tiene una incidencia entre 10 y 19 años, especialmente antipsicóticos y que son inexpertos ante el uso de los medicamentos. El mecanismo es que hay una disminución abrupta de la neurotransmisión nigroestriatal D2 y el tratamiento es los agentes antiparkinsonianos. La acaticia, su característica es la inquietud objetiva y subjetiva, su mecanismo es desconocido y su tratamiento es cambio de la dosis, que también se puede administrar clonazepam y propranolol. El síndrome neuroepiléptico maligno se asemeja a una forma muy grave de parkinsonismo y su mecanismo es un antagonismo dopaminérgico y su tratamiento es detención inmediata del antipsicótico administrado con cuidados de apoyo y también se puede administrar dantrolene y bromocriptina. Teresa, ¿me escuchas? Sí, te escucho, doctor. Corregí ahora en esta presentación vítica y pusiste síndrome neuroepiléptico. Tiene que decir síndrome neuroléptico maligno. Neuroléptico. Neuroléptico, sí, cierto, perdón. Y la disinesia tardía, que son movimientos estereotipados, repetitivos e indoloros, y su mecanismo, la hipersensibilidad del receptor dopaminérgico postsináptico y su tratamiento es la interrupción del fármaco, administrar valbenacina, inhibidores de EBMAT2. Siguiente, por favor. Y la hiperprolactinemia, que también está dentro de estos mecanismos del receptor D2, que resulta del bloqueo de las acciones hipofisarias de las neuronas dopaminérgicas tuburo-infundibulares. Los que causan hiperprolactinemia es la risperidona y la paliperidona. Esta condición también puede inducir a una ingurgitación mamaria y galactorrea, como amenorrea e infertilidad en las mujeres. Y tratamiento así que no se puede cambiar de agente, se puede usar la bromocriptina. Siguiente, por favor.
Tenemos los mediados por receptores H1 histamínicos, la sedación, que es producido por agentes típicos de baja potencia y agentes atípicos como la clozapina y quetiapina. Se genera una pequeña tolerancia a este efecto. Y el aumento de peso, que es un problema significativo durante el uso a largo plazo de medicamentos antipsicóticos y también representa una importante barrera para la adherencia a la medicación, como una amenaza para la salud física y emocional del paciente. Los antagonistas H1 estimulan el apetito a través de efectos en sitios hipotalámicos. Hay un aumento de peso en casi todos los antipsicóticos, pero los agentes de mayor riesgo son la feniotiazina, clorpromazina y drogas atípicas como la olanzapina y la clozapina. Tenemos los mediados también por receptores M1 muscarínicos, los efectos anticolinérgicos centrales y periféricos. El síntoma más común es el estreñimiento. Y la clozapina y la feniotiazina tienen importantes efectos adversos anticolinérgicos. Y también tenemos los que son mediados por receptores alfa-1 adrenérgicos. El antagonista alfa-1 se asocia con hipotensión ortostática y los agentes típicos de baja potencia tienen mayor afinidad por estos receptores como la ilopiridona y la clozapina. Siguiente. Buenos días, mi nombre es Canela Guadre y voy a continuar con la presentación. Ahora tenemos los efectos adversos no predichos por las afinidades del receptor de monoamina. Entre estos tenemos que son los efectos adversos metabólicos. Estos son los más temidos durante el tratamiento psicótico a largo plazo. Y son, por un lado, la alta prevalencia de condiciones prediabéticas, la diabetes mellitus tipo 2 y la mortalidad cardiovascular. Y por otro lado, además del aumento de peso, los efectos más frecuentes son la dislipidemia, los triglicéridos séricos aumentados, además de alteraciones en el control de la glucemia. Por ejemplo, entre estos fármacos antipsicóticos atípicos tenemos a la clozapina y la olanzapina, que causan aumentos significativos en los niveles de triglicéridos en ayunas. Esta hipertrigliceridemia inducida por los antipsicóticos es un efecto adverso independiente del peso que ocurre a las pocas semanas de comenzar la medicación ofensora y se resuelve en las 6 semanas posteriores a la interrupción del tratamiento. Debido a que los antipsicóticos atípicos tuvieron un uso más común, eventualmente se fueron difundiendo más los casos en los que se ve una asociación de diabetes de nueva aparición, cetoacidosis diabética. En la mayoría de los casos, como ya dije, es durante la terapia de clozapina y olanzapina. Se recomienda el uso de los agentes metabólicamente más benignos para el tratamiento inicial de todos los pacientes en los que se espera un tratamiento largo. También tenemos efectos adversos cardíacos. Existen agentes antipsicóticos que pueden interferir con el funcionamiento normal de los canales iónicos, creando así una problemática con respecto al riesgo de sufrir arritmias ventriculares o incluso muerte súbita cardíaca. El QRS puede verse ensanchado y también puede haber un aumento en el intervalo PR debido al antagonismo de los canales de sodio regulados por voltaje. El antagonismo de los canales de potasio es responsable de la mayoría de las prolongaciones del intervalo QT inducido por fármacos y es el mecanismo que suele llevar a la muerte súbita cardíaca. Pero actualmente la mayoría de los antipsicóticos más nuevos que se utilizan de forma generalizada no están asociados con ningún tipo de riesgo de arritmia ventricular. Siguiente. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una clase de etiqueta de advertencia de riesgo de ataque convulsivo. Estos son otros efectos adversos. Y este tiene una incidencia del menos del 1%. Luego tenemos la clozapina, que es un medicamento nuevo y de uso común, que tiene un riesgo convulsivo que es dependiente de la dosis con una prevalencia de 3 al 5%. Y también causa granulocitosis. Y otros que se pueden mencionar también, que son importantes, es la retinopatía pigmentaria, la fotosensibilidad, también eleva la fosfatasa alcalina y raramente también se elevan las transaminasas hepáticas. Y hay un efecto adverso que es menos entendido, que es el aumento de riesgo de eventos cerebrovasculares y mortalidad por todas las causas en los pacientes ancianos con demencia que están expuestos a estos antipsicóticos. Y la mortalidad puede verse a una falla cardíaca, a muerte súbita, incluso neumonía. Siguiente. Acá tenemos un cuadrito con efectos adversos que son específicos de algunos medicamentos.
como el aripiprazol, el brexpiprazol, por ejemplo, se manifiesta con el síndrome metabólico, la diabetes mellitus y mortalidad por problemas cardiovasculares. La clozapina es característica del síndrome piramidal, la fenotiazina con el aumento de peso, la olanzapina, que tiene bastantes efectos metabólicos, como el aumento de peso, la hiperlipidemia, hiperglicemia, y también eleva un poquito la prolactina. Y tenemos también el dantroleno y la bromocriptina, que se manifiesta con el síndrome maligno neuroléptico. Siguiente. Acá unos cuantos más. Tenemos la clozapina, que se manifiesta con agranulocitosis, sedación, aumento de peso, molestias gastrointestinales y taquicardia por bloqueo vasovagal. La risperidona presenta astenia, sedación, mareo ortostático, palpitaciones, taquicardia, aumento de peso y también disfunción sexual en el hombre. La quetiapina también tiene sedación, hipotensión ortostática, aumento de peso, efectos metabólicos y leukopenia. La olanzapina se da con sedación, aumento de peso, de glicemia y de prolactina. Y el haloperidol con síntomas extrapiramidales y aumenta bastante la prolactina. Siguiente. En las interacciones medicamentosas, los agentes psicóticos en general no son inhibidores de la CIP, con excepción de la clorpromazina, por ejemplo, y la tioridazina. Sí. Las semividas plasmáticas de estos agentes se alteran por inducción o por inhibición, y también por poliformismos genéticos que afectan la actividad de los CIP hepáticos. Estos fármacos están unidos a las proteínas, y no hay ninguna evidencia de un desplazo significativo, por lo que no es necesario ajustar la dosis para anticonvulsivos, warfarina o agentes con índices terapéuticos estrechos. Siguiente. Es muy importante tener en cuenta los efectos adversos a la exposición, a las posiciones ambientales y los cambios que estos pueden producir. Un ejemplo son los cambios del tabaquismo en los pacientes tratados con clozapina. Los hidrocarburos en el humo pueden inducir al CYP1A2, que es el principal metabolizador de este fármaco. Y bueno, por ejemplo, tenemos un paciente fumador que se encuentra hospitalizado en un ambiente libre de humo. Esto resulta en una disminución de la actividad del CYP1A2 y una elevación de los niveles plasmáticos de clozapina de hasta el 50% e incluso más. Y puede ser tóxico esto. Y en cambio, el mismo paciente es dado de alta, vuelve a fumar y va a experimentar un aumento en la actividad del CYP y una disminución del 50% más o menos de los niveles plasmáticos de clozapina. Por lo tanto, es muy importante la monitorización de las concentraciones de esta droga en plasma. Y también hay que anticipar los cambios en los hábitos y hay que darle un ajuste a la dosis para que no lleguemos a los niveles subterapéuticos o los supraterapéuticos también. Siguiente. Acá tenemos las interacciones medicamentosas de los antipsicóticos atípicos de uso común. Por ejemplo, tenemos el aripiprazol, que si se mezcla con ketoconazol aumenta las AUC y su metabolito activo. La clozapina, si mezclamos con la fluvoxamina, aumenta los niveles séricos de 5 a 10 veces incluso. La olanzapina, de mezclar con la fluvoxamina, aumenta la concentración máxima en un 54% en mujeres no fumadoras y 77% en hombres fumadores, y las AUC en un 58% e incluso 108% de forma respectivamente. La quetiapina, el cotonazol, reduce un aclaramiento oral en un 84%, y la risperidona, que de mezclar con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, aumentar los niveles plasmáticos. Siguiente. Acá están los antipsicóticos típicos, como el haloperidol, que es la fenitoína y la carbamazepina, aumentan la eliminación, y el clorpromazina, que es el fenobarbital, disminuye sus niveles plasmáticos. Siguiente. El uso durante el embarazo y la lactancia. Los datos de grandes estudios no muestran tasas de malformaciones congénitas mayores después de la exposición en el primer trimestre. Aún así, el uso de cualquier medicamento durante el embarazo debe ser equilibrado
por las preocupaciones sobre el impacto fetal y la salud mental de la madre, especialmente en este primer trimestre de exposición. Como las drogas antipsicóticas están diseñadas para cruzar la barrera hematoencefálica, todas tienen altas tasas de paso transplacentario. Entre las más altas se encuentra la olanzapina con 72%, haloperidol con 42%, risperidona con 49%, quetiapina con 24%. Los neonatos que son expuestos a la olanzapina, por ejemplo, que es el agente atípico con mayor índice de paso placentario, exhibe una tendencia hacia un mayor ingreso de cuidados intensivos neonatales. Y el uso en madres lactantes suele plantear un conjunto de preocupaciones separadas debido a la capacidad reducida del recién nacido de metabolizar los xenobióticos. Y esto es un riesgo significativo de toxicidad por estos fármacos antipsicóticos. Siguiente. Buenos días, mi nombre es Sofía Batgen y les voy a estar hablando específicamente sobre la manía. La manía es un periodo de estado de ánimo elevado, expansivo o irritable con coexistencia de síntomas de mayor energía y actividad dirigida a un objetivo, y también presenta la disminuida necesidad de dormir. La manía representa un polo de los trastornos bipolares y puede ser inducida por medicamentos como los agonistas dopaminérgicos, también por antidepresivos y también por estimulantes. Y la manía también puede ser causada por el abuso de sustancias, como por ejemplo la cocaína y las anfetaminas. Siguiente. Para el tratamiento se pueden seguir dos caminos: el uso de los agentes antipsicóticos, para los cuales se necesita utilizar la dosis máxima aprobada. Algunos ejemplos serían la clozapina, que se usa para la manía refractaria, la olanzapina para el uso coadyuvante, y para la monoterapia, para la depresión bipolar, se usa la quetiapina y la lurasidona. Luego tenemos a los anticonvulsivos. Para la manía aguda se usa el ácido valproico y la carbamazepina. Y para el mantenimiento bipolar se usa la lamotrigina. Siguiente. El litio es conocido como principal recurso para el tratamiento de la manía. Y es conocido como el metal más ligero de los alcalinos. Su uso terapéutico se encuentra en forma de carbonato de litio y de citrato de litio. Y se lo utiliza también porque desarrolla gradiente pequeño a través de las membranas biológicas. En su mecanismo de acción podemos encontrar que el litio facilita la liberación de serotonina. Y eso es por la desensibilización en sitios 5-HT1B. También el litio bloquea el ciclo de los fosfatidilinositoles. Entonces, esto ocurre porque inhibe el inositol monofosfatasa, interfiere entonces con el ciclo de la vía de los fosfatidilinositoles, causando una acumulación del IP3 y movilización de calcio de almacenes intracelulares. También el litio causa una disminución de la actividad de la fosfoquinasa C y reducción de la expresión de su sustrato, que sería MARX. Y MARX es el sustrato de la proteína quinasa C y es rico en alanina miristoilada. También el litio inhibe la actividad de la glucógenosintasa quinasa 3-beta. Esta inhibición hace que aumente la beta-catenina en el hipocampo, lo que estabiliza el estado de ánimo. El litio también disminuye la expresión génica de fosfolipasa 2 y los niveles de COX-2. Siguiente. En cuanto a la administración, la distribución, el metabolismo y la excreción de litio, encontramos lo siguiente. En la absorción, el litio es casi completamente absorbido en el tracto gastrointestinal.
sus concentraciones plasmáticas máximas luego de la administración de la dosis oral es de 2 a 4 horas. En cuanto a la distribución, se distribuye en fluido extracelular y no se une a proteínas plasmáticas, sino que se acumula de modo gradual en los tejidos. Su volumen de distribución es de 0,7 a 0,9 litros por kilogramo. Y también es importante que requiere un paso lento a través de la barrera hematoencefálica. Y una vez que se encuentra en el líquido cefalorraquídeo y en el tejido cerebral, la concentración de litio es 40 a 50% de la concentración que hay en el plasma. Y en cuanto a la excreción, el 95% del litio se elimina en orina y su vida media es de 24 horas aproximadamente. Es importante resaltar que el litio compite con el sodio por la reabsorción tubular. Entonces, puede haber una retención de litio aumentada por pérdida de sodio. Menos del 1% se va a eliminar por las heces. 4 a 5% se secreta en el sudor. Y también se secreta en la saliva con una concentración 2 veces mayor a la del plasma. Y también en las lágrimas, que su concentración sería igual a la del plasma. Se secreta también en la leche materna, pero no produce efectos conductuales en el bebé. Es importante resaltar que el litio no se metaboliza entonces. Siguiente. En cuanto a sus usos terapéuticos, los usos terapéuticos para el trastorno bipolar, específicamente la manía aguda, el litio actúa como un estabilizador del estado de ánimo y también reduce el suicidio. El litio puede combinarse con antipsicóticos que son atípicos como la olanzapina y la ziprasidona de administración de vía intramuscular. Esto controla rápidamente la psicosis y la agitación. Es importante que no se interrumpa el tratamiento porque puede conllevar un alto riesgo de recurrencia temprana y de suicidio, por lo que se debe administrar al menos 6 meses de manera continuada. También se pueden usar las benzodiazepinas, que sirven para el control de la agitación y también inducen el sueño. Y otro fármaco utilizado es el valproato de sodio, específicamente en su forma de divalproex sódico, y esto causa efectos antimaniáticos. Y su acción es más o menos, se ve más o menos a los 3 a 5 días, en 3 a 5 días. Batgen, Sí, no es antimaniático, antimaníacos. antimaníacos, sí. Pero, Suena mal cuando decía así, ¿entendés? Bueno, entonces tiene, corregí ahora, ¿sí? dale, tiene efectos antimaníacos en 3 a 5 días más o menos. Y en cuanto al tratamiento profiláctico, se puede usar la risperidona, también el litio, el valproato y la lamotrigina. El tratamiento es importante que dure al menos 5 años y a veces puede ser indefinido. El litio, su concentración sérica segura suele ser de 0,6 a 1,5 mil equivalentes por litro. Para el tratamiento de la manía aguda se utiliza 1 a 1,5 mil equivalentes por litro. Para la profilaxis a largo plazo, 0,6 a 1 mil equivalente por litro y en una concentración un poco menor para el tratamiento antidepresivo, que sería de una dosis menor, que sería de 0,4 a 0,8 mil equivalentes por litro. Y es importante resaltar las interacciones medicamentosas que podría tener el litio, por ejemplo, con los diuréticos tiacídicos, que lo que causaría es una reducción en la eliminación del litio, causando una toxicidad en el cuerpo. También su interacción con diuréticos homóticos o acetazolamida, que aumenta la excreción renal de litio. En cuanto a su interacción con los AINES, esto hace que facilite su reabsorción tubular proximal, lo que hace que aumente la concentración sérica de litio.
Y en cuanto a su interacción con los IECA, principalmente el lisinopril, esto hace que se retenga litio. Hola, ¿Sí? hola. Lisinopril. No es Lisinopril. Bueno, está bien. Ok. Siguiente. Y por último, algunos efectos adversos del litio. A nivel del sistema nervioso central puede causar temblor postural fino de la mano, incoordinación, ataxia, dificultad para hablar, fatiga mental, convulsiones. También puede actuar estimulando el centro del apetito hipotalámico, causando aumento de peso. A nivel renal, disminuye la capacidad de concentrar orina, causando poliuria y polidipsia. En cuanto a lo endocrino, puede causar agrandamiento tiroideo benigno no doloroso. Y en el 7 a 10% suele causar hipotiroidismo. En el 10% puede haber hipercalcemia relacionada a un hiperparatiroidismo. En el electrocardiograma podríamos encontrar un aplanamiento benigno irreversible de la onda T, en un 20%. Y con una sobredosis de litio se podría causar una bradicardia sinusal, un bloqueo auriculoventricular y un compromiso cardiovascular. En la piel puede causar reacciones alérgicas como dermatitis, foliculitis y vasculitis, y también puede haber un empeoramiento del acné vulgar, psoriasis y alopecia. En cuanto al embarazo y la lactancia, si el litio es utilizado en el primer trimestre, puede causar anomalías cardiovasculares en el recién nacido, y esto es conocido como malformación de Epstein. También puede exacerbar la poliuria materna y una exposición fetal al litio puede causar bocio neonatal, también depresión del sistema nervioso central, hipotonía y soplo cardíaco. Siguiente. Eso es todo. Muchas gracias. Hola, sí. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Bueno, a los compañeros de ustedes que están también en plataforma, preguntas para los expositores. Qué silencio. Quedó todo claro, doctor. O les confundieron todo. Ninguno de los que están en plataforma va a ser psiquiatra en algún momento, ¿no? Parece que no. Cosa que es interesante. Bueno, ¿qué podemos sacar el limpio de todo esto que dijeron acá los compañeros? Primero, de que el tratamiento farmacológico desde el punto de vista psiquiátrico de estas patologías, estas esquizofrenias y la manía, que habla de conocimiento bastante avanzado, diría yo, de todo lo que hace a la actividad de neurotransmisores en circuitos en distintos lugares del sistema nervioso central. De ahí parte. Y esto que ustedes dijeron no tiene más de 50 años de evolución. Antes de los años 1950, esto ni se soñaba en conocerlo así con la claridad que hoy en día tenemos, ¿verdad? Y por lo tanto los tratamientos eran bastante burdos desde el punto de vista psiquiátrico, farmacológico estoy diciendo, ¿verdad? Pero hoy en día tenemos para elegir en muchos casos. Y que, vamos a decirle, la evolución incluso de las distintas, vamos a decirle, etapas de investigación en nuevos fármacos, empezando por los antipsicóticos atípicos, que de una eficacia que cambió el rumbo del tratamiento de la esquizofrenia, por ejemplo, se encontraron después con los problemas de efectos colaterales, porque como son patologías crónicas en la mayoría de los casos, estos empezaron a ser problemáticos.
Y bueno, aparecieron los atípicos. Y estos atípicos, de alguna manera, disminuyeron bastante los efectos colaterales, pero no obstante, todos lo tienen que tener. Lo que quiero que noten ustedes es lo siguiente, y que cuando nosotros vamos a introducir una medicación de tipo antipsicótico o de tipo antimaníaco en el paciente, tenemos que tener una idea clara. Por un lado, lo que hace a la medicación en sí, desde el punto de vista cinético, desde el punto de vista dinámico, y ni qué decir desde el punto de vista de las interacciones y, por supuesto, de efectos colaterales. Ustedes se van a dar cuenta, cuando ya sean profesionales, de que es raro que un paciente con una patología de la que estamos tratando acá, con la esquizofrenia o la manía, que tomen un solo medicamento. No menos de 2 o 3 habitualmente. Y lo que hace que los aspectos farmacocinéticos y farmacodinámicos tengan que ser estrechamente medidos, de tal manera a que sea factible de que nosotros, con el esfuerzo de hacer un buen diagnóstico, tenga su complemento ideal en un tratamiento apropiado. Ustedes ven, por ejemplo, uno de los medicamentos, digo yo, que desnuda el cuerpo entero la complejidad hoy en día del entendimiento de todo lo que explicaban hoy los compañeros. El aripiprazol. El aripiprazol, por ejemplo, es una auténtica caja de Pandora. Le das a tal dosis, activa o bloquea tal circuito. Subís la dosis y activa o estimula tal. Y van cambiando las indicaciones. Eso hace que el psiquiatra de hoy en día tenga que tener exacto conocimiento para que su diagnóstico tenga su contrapartida terapéutica apropiada. No solo en los medicamentos, hasta incluso en su alimentación. Y les cuento más. A pesar de todo esto, hay cosas que vamos a decirle que es difícil de entender. Los cambios evolutivos que va haciendo o va teniendo el propio organismo, que reacciona, por decir así, entre comillas, a la presencia de estas sustancias, como cambio de sensibilidad, cambio de actividad enzimática, inducción enzimática, inhibición enzimática, desplazamientos proteicos, estados de diversos tipos, febriles y compañía que ustedes van a ver que puede tener el paciente que toma eso, son situaciones que nosotros tenemos que saber exactamente qué hacer porque inciden directamente en la respuesta, ya sea terapéutica o de efectos colaterales que pueden incidir gravemente. Y ni qué decir si en el devenir del paciente psicótico o maníaco ocurren cosas muy humanas. Por ejemplo, una mujer se puede embarazar y ahí cambia toda nuestra película, ¿verdad? Que tanto nos costó armar, porque ustedes escucharon, hay un montón de cosas que no podemos hacer. Aparte de eso, hay entre ellos varios medicamentos que tienen índice terapéutico estrecho. Y esos índices terapéuticos estrechos tenemos que necesariamente controlar. Eso es un detalle. Hasta incluso cuidar en el tipo de alimentación. Imagínense un simple jugo de pomelo, que vamos a decir es un jugo bastante común. Es un inhibidor enzimático tremendo. En 3 días ya está instalado eso. Y es equivalente a un omeprazol, a un ketoconazol, que son inhibidores tremendos, ¿verdad? Y que inciden en la vía metabólica de varios y empieza a haber efectos tóxicos en un paciente que le estamos dando una dosis normal y nosotros revisamos todo eso que estamos haciendo y está todo bien, la dosis está correcta, mi paciente está expresando un montón de efectos colaterales como si fuera sobredosis. Y bueno, tenemos que pensar en todo eso que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Reafirmar en nuestra dosis o cambiar de medicación
o realizar algún tipo vamos a decirle, hasta incluso de momentos de administración de medicamentos que parece mentira. Muchas veces cambia eso la respuesta terapéutica, que sea de día, que sea de noche, que sea de acostarse o de levantarse, todo. Por eso que esto que ustedes presentaron acá, los compañeros que presentaron, me pareció bastante buena, pero mi temor es que los compañeros de ustedes que están escuchando, que la hayan comprendido en toda su dimensión lo que ustedes estaban diciendo. Porque muchas de las cosas que ustedes escribieron en el PPT, ustedes la ampliaron oralmente, ¿verdad? Y eso significa que ustedes se esforzaron en ampliar lo que simplemente dice una frase, porque eso hay que explicarlo para poder comprender, porque si no vamos a repetir como loro y aparece una hiperplatinemia, una disinesia tardía, una acaticia, y vamos a repetir, pero ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y los por qué tienen que ver con mecanismos de acción. Ese es el punto, ¿verdad? Esos mecanismos de acción que ustedes, así como les dije el primer día de clase, la farmacología está casado con la fisiología. Y por lo tanto, acá tenemos que saber muy bien qué hace la dopamina en esos circuitos que hoy estamos hablando en relación a la patología de la esquizofrenia. ¿Qué hace su bloqueo? Y ustedes están viendo de que no es igual un bloqueo en D1, ni en D2, ni en D3, no es igual. Entonces, otra vez ustedes van a ver que a pesar de que hay dos medicamentos que bloquean el D, ¿cuál de los D y con qué intensidad? Agonistas totales, agonistas parciales, bloqueantes totales, que vamos a decirle que determina que el profesional que está mirando eso pueda entender exactamente lo que va a hacer en cada situación, no solo como tratamiento inicial, sino el tratamiento continuo, porque la mayoría de estas personas que ustedes están viendo como vamos a decir, personas que tienen esta carga patológica de la esquizofrenia o el litio, son pacientes crónicos, ¿verdad? Y ni qué decir en la evolución a través de la edad. Una cosa es el paciente joven, una cosa es el paciente añoso, donde tenemos que tener en cuenta, obviamente, las comorbilidades que van apareciendo, ¿verdad? Y le quiero ver bailar a usted cuando el paciente empieza a tener de por sí, por la propia evolución de la edad, trastornos cardiovasculares, trastornos neurológicos que no tienen nada que ver con medicamentos, pero que los tienen, ¿verdad? O trastornos hepáticos, renales, y ahí muchas de las cosas que acá dijeron los compañeros se rompen 1000 pedazos. Y tenemos que ahí hacer nacer eso que yo siempre sostengo. El médico es un artista, tiene que hacer un menú para cada paciente. Y a pesar de eso, créanme de que con el mejor esfuerzo que puedan hacer, habrá un porcentaje, no sé decirle exactamente, pero van a encontrar no menos de un 25% de los pacientes psicóticos y en menor proporción con los pacientes maníacos, que no van a encontrar una receta terapéutica apropiada, ¿verdad? Ojalá que la mayoría de los pacientes ustedes respondan bien y ustedes sean excelentes profesionales en cuanto a la estructuración terapéutica del paciente. Pero no se vayan a deprimir cuando de repente el paciente no responde, están dentro de ese 25%. Bueno, gente, hoy, ¿alguna pregunta de parte de ustedes? ¿Algún comentario? Lo que pusieron, ¿alguna cosa que sacaron en limpio? Ah, qué silencio. Bueno, gente, por hoy no voy a llamar lista y van a quedar todos presentes, no se vayan a preocupar. Y que tengan buen día. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, Gracias, profe. doctor. Igualmente.